Hola Laura, Joaquín, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos y obviamente diversas preguntas para hacerle. La primera, que queramos o no, digo, más allá de que las medidas anunciadas ayer por el presidente de la Nación son en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, generan una incertidumbre, ¿no? Porque digo, insisto, más allá que el presidente desde un principio avisó que eran para el AMBA, a la vez en el mismo mensaje comunicaba y decía que después quedaba cada jurisdicción comunicar si adhería, si no adhería, lo cual obviamente genera una incertidumbre en el mundo laboral, ¿no? Porque obviamente la parte sanitaria, bueno, la hablaremos con los médicos, pero digo, si vamos a las empresas y demás, genera una preocupación económica el saber qué va a pasar, nos van a restringir, no nos van a restringir, vamos a poder trabajar, no vamos a poder trabajar, es un tema, ¿no? Sí, es una realidad. Evidentemente, cualquier tipo de anuncio que surja de esa naturaleza genera una preocupación instantánea en toda la fuerza laboral, tanto de las empresas como de los empleados, porque no saben realmente cómo va a continuar su vida diaria y cómo van a seguir generándose los recursos necesarios para subsistir en muchos casos, ¿no? Entonces, cualquier movida de ese tipo impacta directamente en el bolsillo de mucha gente que depende pura y exclusivamente de su trabajo y de lo que pueda hacer día a día para poder llevar un plato de comida a su casa. Entonces, incluso los mismos comerciantes nos comentaban que cada vez que surge la posibilidad de restricciones, automáticamente bajan las ventas. La gente se preocupa y deja de salir hasta que se confirma si se puede, si no se puede, cómo sigue la historia. La verdad que esa incertidumbre se traslada no solamente a los comerciantes, sino a la población en general, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, no es menor lo que acaba de decir, ¿no? Porque muchos por ahí piensan y dicen, bueno, los comerciantes me refiero, ¿no? Dice, bueno, zafamos, qué suerte. Por lo que comunicaba hoy el gobernador, digo, de que en la provincia sigue todo casi igual que hasta los otros días. En realidad la parte privada sigue todo igual, porque los cambios son más para la parte pública o para el Gran Mendoza. Y digo, pero en el medio pasa esto que usted dice. Sí, zafamos, pero tuvimos 2 o 3 días con un nivel de incertidumbre que nos llevó a vender menos de lo que en forma diaria venderíamos si no hubiese surgido todo esto, ¿no? Sí, obviamente, y hay que recordar que la mayoría de los comerciantes todavía se mantienen endeudados digamos, pagando las deudas en las que se tuvieron que meter para poder subsistir el año pasado después de mucho tiempo de restricciones, que no pudieron trabajar y los costos seguían corriendo. Entonces, realmente la situación, el equilibrio que se está haciendo en la mayoría de las actividades económicas es muy delicado, y cualquier alteración de ese tipo impacta directamente en la posibilidad de subsistencia de muchos negocios. Hay varios comerciantes socios de la Cámara que me han comentado que en el caso de que lo cierren nuevamente, están evaluando seriamente la posibilidad de no volver a abrir, porque están realmente llegando al límite de su posibilidad. Pero yo creo que lo más importante a destacar en este sentido es que nosotros estamos convencidos de que las empresas somos un vector de cuidado de la población y no de contagio. La mayoría de los casos de contagios de COVID no se dan en el ámbito laboral, porque la mayoría de los comercios, las empresas y todas las actividades económicas se toman las precauciones suficientes como para que la gente mantenga el distanciamiento social, use el tapaboca, la gente se cuida cuando ingresa a un negocio. Entonces, la mayoría de las actividades no propagamos el virus, sino que permitimos que la vida continúe, que se pueda seguir trabajando y se pueda seguir intentando mejorar este problemático y escandaloso 42% de pobreza que tenemos en el país, ¿no? Entonces, creemos que las empresas deben seguir trabajando, deben seguir aportando a la economía nacional a través del ejercicio lógico de sus actividades, siguiendo todos los protocolos y aumentando, si hace falta, todos los niveles de controles que hagan falta, pero teniendo en cuenta que no se puede realmente subsistir si no se trabaja. Uh-huh. Presidente, yo imagino que el comerciante, como decíamos anteriormente, está demasiado preocupado por la situación sanitaria por la cual estamos atravesando, pero también en esa preocupación está la economía. Y como usted bien decía, muchos de ellos han dicho que si tienen que volver a cerrar no podrán abrir más sus puertas, ¿verdad?
¿cómo se sigue analizando con profundidad esta situación? ¿Cómo están encarando o proyectando para lo que pueda llegar a pasar? Bueno, nosotros seguimos realizando todo tipo de gestiones para intentar mantener a todas las actividades funcionando. Hemos hecho algunas propuestas para el sector gastronómico, que es uno de los que más se vio afectado con el parate anterior, e incluso con estas medidas actuales, digamos que también choca un poco debido a que restringe un poco el horario de atención lógico de los locales gastronómicos, pero seguimos haciendo gestiones para intentar de que no se modifiquen más, no se restrinjan más las actividades, y que si tenemos que tener mayor nivel de control lo tengamos. No hay ningún problema, todos los empresarios estamos dispuestos a que se verifique, que se controle, que se cumplan todos los protocolos, los procedimientos, pero no podemos, seguir restringiendo actividades que pongan en riesgo el trabajo de la gente y el trabajo de las distintas empresas, ¿no? Entonces, vamos analizando caso por caso una vez que se dan cada una de las restricciones, pero mantenemos un contacto directo con los distintos niveles de gobierno tratando de impulsar este mensaje, ¿no? Es decir, el problema de la curva de contagios o el aumento de contagios no viene por mantener las actividades económicas abiertas. Bien, usted mencionó el sector gastronómico. ¿Cómo es la ayuda? ¿Cómo se está trabajando en este sector? Bueno, con ellos la verdad que es un sector que está muy golpeado. Todo el año anterior fue durísimo para todo ese sector, y ahora lo que hemos nosotros propuesto en su momento al gobernador, previo a estas nuevas medidas, era que quizás los días viernes y sábados se pueda estirar un poquito el horario de cierre, tratando de permitir una rotación más y que el sector gastronómico pueda seguir trabajando, impulsando la posibilidad de que la gente se reúna, pero en un marco de control, en un marco de cumplimiento de protocolos, no como sucede por ahí en las reuniones clandestinas o en las reuniones en los hogares, ¿no? Donde se pierde un poco el control o la posibilidad de verificar el cumplimiento de protocolos. Entonces, trabajamos de esa manera, y estamos también trabajando en una campaña de concientización, de un poco solicitando a la gente un pequeño cambio de hábitos y salir un poco más temprano a utilizar los servicios de un servicio gastronómico, con el objetivo de, aunque nos lleve un pequeño cambio de hábito, salir más temprano, permitir que los comercios sigan trabajando. Perfecto. Y este pedido que ustedes les han hecho al gobierno para estirar el horario de el fin de semana en lo gastronómico, me refiero, ¿cuándo tendrán una respuesta que esperemos sea positiva para el sector? Mira, hemos tenido conversaciones informales, la propuesta ha caído bastante bien, les pareció lógico el planteo, obviamente que tienen que analizar también toda la situación epidemiológica, cómo avanza y cómo continúe, y las medidas nacionales que se vayan tomando, pero cayó bastante bien la propuesta y la están analizando, así que esperemos que no falte mucho tiempo para que esto pueda verse materializado en una nueva reglamentación que permita esta situación. Bien. Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, ¿hasta qué hora han propuesto ustedes que los viernes y sábado el horario de cierre en los locales gastronómicos? Nosotros apuntábamos a que se llegue a la 1:30 o 2 de la mañana aproximadamente. Obviamente que eso se puede charlar, se puede discutir con los distintos decisores de gobierno, pero la propuesta original apuntaría a que eso, solamente los días viernes y sábados, que son los días de mayor facturación del sector gastronómico, estirar un poquito el horario de circulación para que se pueda tener una rotación más en las mesas de los restaurantes y permitir un poquitito más de aire al negocio, ¿no? Correcto. Bueno, estamos obviamente todavía en una época donde las temperaturas no es que sean veraniegas, pero todavía el frío no llega. Ustedes adelantándose, porque a ver, siempre ya que estamos con el sector gastronómico, bares, restaurantes y demás, cafés, cuando llega más el invierno es al principal sector al que se le apunta, ¿no? Para restringir el gastronómico. Y digo, teniendo en cuenta los antecedentes del año pasado, inclusive que se cayó sobre dicho sector y hubo una época inclusive que, bueno, estuvieron cerrados, después abrieron, los volvieron a cerrar y los dejaban funcionar solo al aire libre en pleno invierno, por ejemplo, ¿no? Lo cual obviamente en horas nocturnas era
perjudicial, además de la restricción de circulación que había ya de por sí. Entonces digo, de cara al invierno, y en cuanto a los protocolos y demás que hacía mención recién, me imagino que deben tener prevista esta situación que yo le estoy mencionando ahora, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros creemos y estamos convencidos que no hay mucho espacio para nuevas restricciones por toda la situación, y porque además tenemos la experiencia del año pasado que cuando se empezaron a abrir las distintas actividades económicas y particularmente el gastronómico, no aumentaron los casos. Pasó lo mismo con el turismo, teníamos mucho miedo en algún momento con el tema del turismo, y la verdad que tuvimos una temporada turística espectacular y no tuvimos una propagación de contagios o un aumento del caso significativo que pudiéramos asignárselo al turismo. Por lo tanto, creo que la mayoría de nuestros comerciantes, nuestros gastronómicos en este caso, o las distintas empresas, han demostrado que cumpliendo los protocolos y siguiendo los procedimientos adecuados, que son bastante simples, recordemos, es lo que escuchamos siempre: higiene constante de manos, tapaboca y distanciamiento social. Cumpliendo eso a rajatabla en todos nuestros comercios, en todas nuestras industrias, no hemos sido los motores de crecimiento de la propagación del virus. Por lo tanto, creemos que de ninguna manera se debe restringir aún más el ejercicio de distintos sectores, no solamente el gastronómico, sino de todos los sectores, porque estamos convencidos que se pueden hacer las cosas bien, y creo que ha quedado demostrado que cuando se tuvo que hacer las cosas bien se hizo, porque no se siguieron aumentando el nivel de casos con las actividades abiertas. Entonces apelamos un poco más a la responsabilidad individual, a que la gente entienda que con su responsabilidad permite que mucha gente mantenga sus negocios abiertos y pueda seguir llevando un plato de comida a la casa, ¿no? Nicolás, mencionó también una campaña en la cual están trabajando, o ya lanzaron la campaña. No, estamos trabajando en el formato de imagen y el desarrollo de la imagen, como para intentar de alguna manera, mientras duren este tipo de restricciones de circulación en cuanto al horario, que la gente entienda que por ahí está bueno intentar dar una mano a los locales gastronómicos y salir un poco más temprano para que pueda desocuparse al horario que corresponde y no poner en riesgo, digamos, ni al local ni a la circulación de los mismos clientes. Entonces, apuntar a que la gente básicamente cene un poco más temprano cuando salga a un local gastronómico. Es como para dar una mano, como para generar un pequeño cambio de hábito que nos ayude entre todos a mantener los distintos sectores operativos. ¿Y se logrará ese cambio de hábito al cual usted está haciendo mención? Es muy difícil. A ver, la gente tiene sus costumbres, tiene su idiosincrasia, tiene sus tiempos, pero fíjate que en algún momento, o sea, normalmente en nuestra zona el horario corrido del comercio no funciona, y sin embargo durante la pandemia funcionó y medianamente la gente se adecuó. A ver, son circunstancias especiales y esto tiene que ver con, intentarlo para que la gente entienda de alguna manera que con un pequeño cambio puede colaborar con un sector que ya de por sí está golpeado, ¿no? Ahora, el tema del horario de corrido que acaba de mencionar, si bien dijo relativamente se acomodó o se adecuó la gente, digo, ¿usted cree que en este año seguimos en pandemia, ¿no? Pero digo, en situaciones normales, en épocas normales que este virus no estuviese, después de esta experiencia ya del año pasado de haber hecho ese horario de corrido, en el futuro podría llegar a funcionar más allá de cada rubro, ¿no? Es una pregunta muy general porque no para todos los rubros es igual, pero digo, para los rubros que por ahí históricamente no le funcionó, producto de la obligación el año pasado de verse en esa situación de sí o sí tener que hacer ese horario, y ante esa experiencia en el futuro, ¿puede llegar a funcionar el horario de corrido, piensa usted? Mira, la verdad que es muy difícil porque los rubros son muy distintos y hay algunos rubros en particular que sí funcionan, que incluso se han mantenido, como son los corralones de construcción. Hay algunas empresas de servicios de construcción que están trabajando todas en horario corrido, pero la realidad es que la mayoría de las personas está acostumbrada a una vida con horario partido, digamos, o sea, con horario de mañana y de tarde. Por lo tanto, es muy difícil cambiar ese hábito, pero sí consideramos, ¿no?, que de ninguna manera eso tiene que ser una cuestión de regular los horarios, sino que debe darse en función de la oferta y demanda, digamos. O sea, cuando
la gente empiece a demandar otro tipo de horarios para atender, el comerciante solo va a ir adecuando sus horarios a lo que considere que es el mejor horario para vender. Cada uno abre su negocio, maneja esos tiempos de negocio en función de la demanda que piensa que puede tener en esos horarios. Por lo tanto, yo particularmente, o la postura de toda la Cámara es no regular ese tipo de cosas, sino que el mercado solo lo va regulando para no tergiversar el funcionamiento de muchas de los comercios, ¿no? Entonces, el hecho de tener libertad en el horario de abrir y de cerrar también genera una distribución diferente en la circulación de la gente, ¿no? Porque no todos los comercios tienen los mismos horarios y no todos abren y cierran al mismo tiempo. Entonces, también permite descomprimir la circulación de la gente en el horario de entrada y salida de comercios. Así que es difícil, creo, cambiar de un día para otro la cultura de la gente, la idiosincrasia, pero bueno, se intenta, en algunos rubros se va consiguiendo, en otros no tanto. Creo que es un proceso que lleva su tiempo, y hay algunas circunstancias como esta que pueden llegar a acelerar esos procesos, pero es difícil saber si eso se va a sostener en el tiempo, ¿no? Bien. Gracias, presidente, por la comunicación, muy amable ha sido, le mandamos un abrazo a la distancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Igual. Ahí estaba Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael.